Dos, uno, ya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Samuel y estoy aquí con un gran invitado desde España, Barcelona. Él es Marc Pérez Pino, es escritor, ha escrito nada más y nada menos que 4 libros en 2, 3 años. Le apasiona escribir, le apasiona leer, le apasiona la vida, le apasiona indagar, hablar de la coyuntura actual, de nuestra humanidad, de la metamorfosis, como lo dice en su libro 12, corrígeme, Frank, corrígeme, Eh, perdón, Mark, 12 12, sorbos de café y un vaso de agua. eco, ese título, en donde he leído un poco, porque no he leído el libro, he leído el prólogo, un poco el resumen que habla de la metamorfosis de nosotros los seres humanos, ¿no? Cómo Sí, un estamos poco, sí. constantemente migrando a nuevas posibilidades de abordar la vida desde lo material y a veces no validamos primero lo que somos, ¿no? Bueno, sin más preámbulos, les presento a Marc. ¿Cómo estás, Marc? Perfectamente. ¿Cómo estás tú, Samuel? Yo muy bien de Estoy tenerte. compartiendo así rápidamente el vídeo en mi muro. A ver si lo puedo compartir ahora. Ya está. Creo que está compartido. Así la gente también puede acceder desde mi muro, que es más fácil. Así que nada, estoy aquí a gusto, con ganas de hablar y de que me preguntes cosas y bueno, intentar que la gente, bueno, pues pueda tener una perspectiva nueva para reflexionar, para pensar en las cosas y bueno, como tú dices, me apasionan muchas cosas, las suelo juntar bastante porque todo está conectado y bueno, intento eso, que la gente piense, pensar yo y crecer como persona. Qué bueno, Marc. Bueno, en primer lugar, te agradezco, antes de iniciar con el tema, de estar acá en este espacio. Tú sabes que ya habíamos conversado que este espacio tiene el objetivo de poder brindarle a los que escuchan, a los que vean esta transmisión, perspectivas diferentes para que se puedan encontrar tal vez, para que puedan encontrar su propio camino. Y nada, es un punto de partida, una contribución para ello, ¿no? Para poder un poco ver nuestra actualidad desde otra perspectiva. El tema que nos congrega, que nos une aquí a este espacio, es un tema que ustedes lo escucharán y dirán, wow, qué fuerte. Es el destino de la humanidad, de nuestra humanidad. Entonces, Mark lo va a abordar desde su perspectiva. Recordemos que cada persona tiene una perspectiva, es su propia verdad, y si es que resuena en esa verdad ustedes, pues bienvenidos. Si no resuenan, pues hay que aceptarla, hay que respetarla, porque cada uno mira el mundo de una manera individual. Y en esa visión que tenemos podemos unirnos todos. Si es que, Mark, ¿qué nos puedes decir del destino de la humanidad? Bueno, voy a tope con la pregunta, ¿no? Si quieres, si te parece bien, desarrollo un poco, porque creo que puede ser interesante el desarrollo completo, ¿vale? Igual me tiro unos minutos, pero bueno, creo que es interesante, ¿vale? Vale, el destino de la humanidad, ¿vale? A mí lo que me gusta siempre hacer es intentar desgranar cuando pienso en este tipo de cosas, las cosas en sí mismas que contiene la idea, ¿vale? En este caso, destino de la humanidad nos habla de destino por una parte y de humanidad por la otra, ¿no? ¿Qué es el destino? Eso es lo primero que yo me preguntaría. ¿Qué es el destino, no? Si nos centramos en el destino, ¿vale? Podemos decir que el destino es una parte del futuro. Si nosotros nos centramos en el presente, que es lo que deberíamos vivir constantemente, y vivimos el tiempo presente, podemos decir que el pasado es aquel presente que nos ha llevado a este presente, ¿vale? Y que entendemos nuestro presente a través de ese presente pasado. Y que el futuro es el presente que existirá cuando sucedan una serie de cosas, una serie de presentes, y podemos medir la distancia un poco en ese sentido. Puedo hablar de un futuro en un año, en un mes, en un día o en un minuto, si quiero, ¿no? Porque desde este presente vamos a ir hacia ese presente que está en el futuro, ¿vale? El futuro podemos definirlo como algo que no en sí es ilimitado, depende de muchísimas variables. Entonces, cuando hablamos de destino, a mí me gusta definir el destino porque normalmente la gente piensa que el destino es algo que no podemos controlar, ¿vale? Y realmente lo que yo digo es que el destino sí lo podemos controlar. No todo el destino, pero gran parte del destino sí lo podemos controlar, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo buenos hábitos de salud, hago deporte,
yo puedo controlar mi destino en el sentido de que de aquí X tiempo ese deporte dará unos resultados y yo me encontraré mejor físicamente porque habré hecho el deporte pertinente. Por lo tanto, yo habré elegido el destino o el futuro en el que yo me encuentro mucho mejor físicamente. Y hay cosas del destino o del futuro que no podemos controlar, como que, por ejemplo, nos encontremos en un momento dado a una persona por la calle de aquí a una semana y eso respondan a una casuística que en realidad no podemos controlar en ningún momento, ¿vale? Entonces, eso es muy importante para mí. Entender que el destino, hay una parte de ese destino que podemos controlar y una parte que no. Es fundamental. Nos vamos ahora a la humanidad, ¿vale? Nosotros, como seres vivos, como seres humanos, conformamos esa humanidad. Pero la humanidad es el todo, en lo relacionado a las personas, a la gente, a la humanidad en sí y demás. Entonces, yo, como ser que está pensando en el destino de la humanidad, lo que tengo que pensar es ¿cómo puedo controlar aquello que puedo controlar para que en el destino la humanidad sea aquella que yo interpreto que debe ser? ¿Vale? Ese sería, digamos, el análisis que yo haría al respecto de todo esto. Entonces, si me centro en el asunto, pienso, bueno, yo creo que la humanidad del futuro debe ser una humanidad, seguro, mucho más espiritual, mucho más energética, mucho menos animal, mucho menos material, mucho menos física, ¿no? Entonces lo que tenemos que buscar es la forma que nos pueda llevar a que la humanidad en sí, desde lo que nosotros podemos hacer individualmente, se convierta en eso. Entonces tú o yo, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora mismo, es intentar compartir una serie de conocimientos seguramente bastante abstractos, pero muy útiles, que pueden hacer que personas, en este caso, que forman parte también de la humanidad, piensen en ese destino de la humanidad de la forma en la que nosotros estamos vibrando actualmente, ¿vale? Entonces, cuando yo abordo todo este tema, pienso, bueno, tengo que buscar mi mejor versión para dentro de mi mejor versión transmitir los conocimientos más claros, más sencillos dentro de lo complejo y más sólidos para que la gente lo pueda comprender. Entonces, no sé si te respondo un poco globalmente a esa pregunta, pero desde mi punto de vista el destino de la humanidad debe ser un poco en esa dirección. Claro, claro, claro. Claro, porque a veces nosotros consideramos que nuestro presente es, si bien es cierto, el acumulado de todas nuestras vivencias pasadas que están ahora mismo sucediendo de repente de diferentes escenarios, de diferentes personajes, no los mismos del pasado, pero con una estructura similar. Y para poder entender nuestra actualidad, como es el título del destino de la humanidad, tendríamos que mirar atrás, pero no mirar de una manera eh, como de rencor, de buscar responsables, culpables, sino una manera de poder observarnos honestamente cómo hemos actuado en colectivo, porque lo Sí. que estamos viviendo ahora es el resultado de lo que hemos actuado antes. ¿Cómo ves esta perspectiva? Totalmente, es así. Tenemos que intentar observar el pasado, tanto nuestro pasado individual como el pasado colectivo de esa misma humanidad en cuanto a la historia, para entender de dónde venimos y a la vez aprender todo lo que podamos aprender para entender también hacia dónde vamos, en ese presente del futuro, ¿no? En esa dirección. A mí me gusta mucho hablar de tendencia, porque el futuro, al ser... tú puedes programar parte del futuro, pero hay la mayoría de partes del futuro de la vida no las puedes controlar. Entonces yo siempre hablo de la tendencia que tengo. Tengo una tendencia a comer sano, tengo una tendencia a meditar, tengo una tendencia a reflexionar sobre las cosas. Entonces esa tendencia es como la fuerza que yo pongo de base para que en dirección al futuro eso se mantenga totalmente funcionando, ¿vale? Entonces lo que tú dices respecto a observar el pasado es súper interesante. Yo por tocar una línea de todo eso, porque evidentemente podríamos estar horas hablando de todo eso, a mí me gusta mucho me gusta mucho pensar en los niños porque son todo el potencial. Y a mí una cosa que creo que se ha hecho mal históricamente y que creo que es la lección más importante que deberíamos aprender como seres humanos, que es que los niños llegan como seres independientes, individuales, como energías, con todo el potencial, y lo que tendríamos que hacer como sociedad, como humanidad, es intentar entender nosotros a los niños y no hacer que los niños se adapten a nosotros. Es decir, ahí hay un juego en el que deberíamos conseguir observar mucho a esos niños, las tendencias, como digo, que tienen, qué les gusta, qué les apasiona, qué no les gusta, qué quieren hacer, y darles ciertas libertades para que ellos puedan actuar como sientan, ¿vale? Evidentemente,
si quieres que un niño corra o que juegue a la pelota, no te lo lleves a un sitio que haya un coche cerca, llévatelo a la montaña, llévatelo al campo, ¿no? Pero me parece fundamental esa lectura. La humanidad del futuro creo que debería ser una humanidad que recibiera a los niños como verdaderas joyas y dijera, vale, este niño, ¿qué tendencia tiene? ¿Qué le gusta? ¿Dónde es creativo? ¿Dónde no? ¿Qué capacidades? Y amoldarnos a que ese niño pueda crecer en la sociedad y no adoctrinarlo como sucede ahora con las escuelas, con que todos aprenden lo mismo, todo funciona igual. Creo que es una pérdida de energía, de talento brutal, por abordar una parte. Claro, porque mira, tú estás observando esa oportunidad de mejorar en nuestra sociedad, ¿no? Que nos enfocamos los padres hacia nuestros hijos como que si queremos moldearlos a una estructura ya determinada, con pasos a seguir como un catálogo, ¿no? O sea, como que algo, ya yo ya sé, tengo que a mi hijo ponerlo de la A hasta la Z y seguir estos pasos para que pueda ser alguien en la sociedad, supuestamente. Pero yo, mira, yo te puedo comentar algo, ¿no? Yo una vez escuché, no me acuerdo a quién, que mencionaba que había hecho un estudio hace unos años, en la década de los 90. Se fue a una tribu de Brasil, una zona en donde esos pueblos pues no tienen contacto con la civilización, están enteritos como vivíamos la humanidad antes, miles de años atrás, y la peculiaridad de esta tribu es que los hijos no pertenecían a los padres, sino los hijos le pertenecían a la tribu, ¿no? Qué loco, ¿no? Y estos hijos, es decir, si tú te cruzabas con tu hijo genético, pues no te das cuenta que era tu hijo, porque a la final los hijos eran de toda la sociedad y había no un control, sino había un amor propio para ellos, ¿no? Porque todos podrían ser tentativamente sus padres, ¿no? Y sus madres también. Y los criaban las ancianas que estaban especializadas con toda la experiencia para poder criarlos, ¿no? Imagínate. Entonces, ¿en qué, cómo llegó ese cambio tan brusco o ese cambio paulatino de poder asumir una sociedad así como que los hijos nos pertenecen y tenemos que moldearlos a una estructura determinada? Mira, lo ¿Crees? primero que me gustaría comentar, me encanta la pregunta, me encanta lo que has explicado, es perfecto. Lo primero que me gustaría comentar es que lo de esa tribu, desde mi punto de vista, funciona correctamente. Es decir, se acerca mucho más al correcto funcionamiento de lo que debería ser que lo que estamos viviendo actualmente. Con matices, con matices. Los matices son que culturalmente, a nivel de información, a nivel de posibilidades de progreso, nuestra sociedad es mucho más avanzada. Entonces yo mezclaría, digamos, todo lo que contiene Internet, ¿no? Toda la capacidad, las posibilidades que tiene nuestra realidad, con esa visión que tú lanzas sobre la tribu, en la que pues todos nos dedicamos a intentar ayudar a esos niños, a tratar a esos niños y que en definitiva esos niños crecen con todos. Pero por una parte voy a explicar por qué es mejor, porque creo que hay que justificarlo. Y es porque en nuestra sociedad actual se genera una codependencia muy fuerte porque al solo tener padre y madre, esas dos personas tienen demasiado peso para el niño y a su vez el niño demasiado peso para los padres. De manera que si yo no voy a hablar tampoco de que desaparezca uno de ellos, se muera el padre o lo que sea, pero sí que tiene una dependencia tan fuerte que es muy difícil que se sienta libre para actuar como quiera ese niño, porque depende mucho de la visión de su padre, de su madre, de su opinión, de si se sienten o no orgullosos. Y eso es una cosa que si fuera como la tribu que tú dices, como son tantos padres y tantas madres, ninguno tiene tanto poder como para que el niño de alguna forma dependa de ellos. Entonces ahí el niño crece, ¿vale? Crece. Y la pregunta que me habías lanzado, ¿cuál era? Repítemela y tiro por ahí. ¿En qué momento nos perdimos, no? Porque si es que esa humanidad vivía, esa tribu vivía así, creo que la gran mayoría de nosotros, los seres humanos, vivíamos de esa manera, ¿no? Una manera más armoniosa. ¿En qué momento Totalmente. nos... Yo tengo la percepción de que, honestamente te lo digo, hablando entre tú y yo, de que la humanidad ha sido muy controlada, muy manejada a lo largo de la historia. O sea, muy controlada. Por intereses políticos antiguos y por intereses de los que eran pues, las monarquías, los que gobernaban, los emperadores, y todo el sistema estaba estructurado desde hace miles de años, desde por lo menos Sumeria, ¿no? Sumeria, Babilonia, Egipto, Grecia, el Imperio Romano, etc., hasta que llegamos aquí. Siempre ha habido como una pirámide de control, ¿vale? Entonces esa pirámide de control se ha establecido siempre en base no solo a la economía, sino a la cultura, a las capacidades de cada persona, al mercado, ¿no? Al mercantilismo, a las religiones, etc.
Entonces yo creo que lo que sucede es que hay tanta cantidad de orden social que eso nos desnaturaliza. En esa tribu que comentabas no hay tantas normas, tantas reglas, tantas cosas, ¿no?, que controlan y dividen, entre comillas, a la sociedad. Sin embargo, en la nuestra, en lo que es la masa global de la humanidad, globalizada, entre comillas, sí, existen demasiados procesos. Entonces yo creo que ese es el punto, ese es el punto. Por eso no funcionamos así, porque al final tengo la sensación de que al final los niños se han convertido en una salida, se han convertido en una meta, en una salida, en un sentido de decir, bueno, tengo un niño porque el sistema me dice que tenga un hijo y porque llega un momento que como no entiendo nada, lo único que me libera, lo único que me aporta algo diferente, como un motivo para seguir viviendo es ese hijo. Entonces dejo de vivir yo para vivir a través de ese hijo. Y tengo la sensación de que esa alienación de la realidad, de la sociedad, sucede de esta forma. Entonces ese es el punto. Claro, ¿no? Porque a veces, como tú dices, buscamos una salida en los hijos, uno por cumplir el patrón social, ¿no? Que es, tengo que tener un hijo, tengo que tener una pareja, tengo que casarme y que ese hijo, pues, esté dentro de esos parámetros sociales, ¿no? Que tenga una profesión, que aporte a esa estructura social. Pero no necesariamente tiene que ser así. Tenemos que, el primer paso para poder, la pregunta que te hice anterior era, ¿no? Eh, ¿Por qué nos perdimos, no? ¿Por qué nos perdimos? ¿Por qué perdimos nuestra identidad como seres humanos? Y tú me respondías que es porque hay un interés de por medio. Pero ese interés surge, si vamos más atrás, surge de la necesidad de no saber quiénes somos. Porque el que se siente y sabe quién es, en realidad no busca nada. Lo único que es expresión pura, es expresar lo completo que se siente, lo realizado que se siente. Entonces tenemos que ir en este video, en esta conexión que hago a todos, tal vez, tenemos que ir hacia adentro, a saber quiénes somos, porque si no sabemos quiénes somos, ese talento que tenemos lo vamos a desperdiciar. Vamos a apuntar hacia otra dirección, vamos a apuntar no al blanco, sino vamos a apuntar fuera del blanco y vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo miles y miles de años. Construir por construir, hacer empresa para generar productividad sin saber por qué, para llenar un vacío que en realidad ese vacío es el vacío de no saber quiénes somos. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente igual, totalmente así. Aquí, ayer justo tenía una conversación con una amiga que hablábamos un poco de eso, justo. Y yo le comentaba un poco, hablando un poco de mí en este sentido, le decía, yo al final siento que tengo una capacidad espiritual muy alta, ¿vale? Y siento que nací con ella, ¿vale? Nací con ella, la he podido desarrollar en los últimos años y ahora mismo siento que tengo ese potencial que poco a poco voy adaptando a la realidad. Y le decía, pero el problema que yo he tenido es que, claro, si tú naces con un don espiritual, ¿cómo consigues introducirlo en el sistema y aguantar los 20 años de vida o 22 años primeros que tienes que pasar por la escuela, por el instituto, por la universidad, por el filtro social? Entonces, ¿cómo ha podido sobrevivir mi don espiritual en todo eso? Porque todo el rato me han dicho, no, por aquí, no, por allá, no, por no sé qué, no, por no sé cuánto. Y en realidad el camino era ninguno de los que me decían. El camino era hacia mí, pero nadie me decía que fuera hacia mí. La gente me decía, no, tienes que estudiar una carrera, tienes que trabajar, tienes que ganar dinero, tienes que tener hijos, tienes que... todo eso. Entonces, lo primero que pienso es totalmente lo que dices, tenemos que encontrarnos a nosotros mismos porque necesitaremos en sí mucho menos de la realidad. Si yo me encuentro a mí mismo, necesitaré menos casas, menos dinero, menos coche, menos apariencia, menos ropa, menos lo que tú quieras. Y segundo, porque al final es lo que te va a terminar llenando. Si te compras un coche, el primer mes, el segundo mes estás contento con tu coche, pero a partir del tercero te acostumbras y ya no te supone nada. Sin embargo, si tú te encuentras a ti mismo, tú constantemente vives disfrutando de la vida en la plenitud, constantemente sabes, y el reto también es saber disfrutar de lo poco que tienes o de lo poco que necesitas, saber entender que el presente muchas veces vive en líneas muy sutiles en las que si eres capaz de disfrutar de tan poco como pasear, tan poco como cerrar los ojos y meditar, tan poco como encontrarte a una persona por la calle, ahí es cuando triunfas, porque ahí es tan sencillo, es tan sencillo. Entonces, por terminar con esto, creo que una de las partes más importantes es lo que decía al principio. Trabajar para que esos niños no se coman esa programación mental del sistema de tener que hacer tantas cosas y tardar tanto
en empezar a poder encontrarse a sí mismos. Si empezamos a encontrarnos a nosotros mismos con 5, 6, 7 años, en vez de con 25, como es mi caso, con 23, pues imagínate el tiempo que hemos ganado, ¿no? Imagínate cómo cambiaría todo. Sería increíble. Claro que sí, claro. Ese es el sueño, pero es un sueño muy, muy, muy real porque se está dando. Eh, Tú eres la prueba, yo soy la prueba y hay muchas personas que están despertando. Yo sé que es una pequeña fracción, yo diría en números, no me puedo atrever a decir un número, pero yo diría que estamos bordeando un 9-10% de la población mundial. Estamos en esa sintonía, pero que es algo simple, o sea, no es como que un X-Men, como dicen las películas, que adquieres un poder y que puedes levitar y puedes leer el pensamiento, aunque lo puedes hacer, pero va más allá de eso, va más allá de eso, porque una vez que uno se va descubriendo, va encontrando esa naturaleza intrínseca de los seres humanos, que somos conectarnos algo tan simple y no tan valorado que es mirar una planta, observarla por un buen tiempo y sentirla. O mirar a un niño a los ojos y sentir ese potencial, esa grandiosidad de ser un ser existiente, ¿no? O ver un perro, un gato y sentirlo. O sea, algo tan simple y básico que no solo lo digo yo y lo dicen muchos, sino que ya se viene diciendo desde hace miles de años. Lo decía Jesús, lo decía Buda, lo decía Krishnamurti, lo decían tantos seres espirituales que ahora hoy en día ese fruto está dándose de esas enseñanzas que nos han brindado a través de muchos años. Eh, la pregunta que te quiero hacer es, y es un poco directa, Dale, dale. es, ¿cómo ves, como el título lo dice, la humanidad de aquí a 20 años? Uf. Vaya pregunta. Mira, te voy a responder. Yo personalmente, ¿vale? Creo que es, o sea, y además creo que es positivo pensar que es imposible saberlo. Es decir, porque al final tenemos que empoderarnos de tal forma de que todo sea posible. Porque si no pensamos que todo es posible, entonces, si yo te dijera ahora, ¿no? Pues de aquí a 20 años funcionaremos así, iremos en patinetes sin ruedas, con coches voladores, con coches solos, y la sociedad será mucho más, se conectará con un chip y en vez de hablar, ¿no? Tendrá una tecnología que solo pensando hablarán entre ellos, por ejemplo. Entonces, claro, yo ahí me estoy saltando la posibilidad de que pueda pasar, por ejemplo, estamos en un momento fundamental ahora mismo. Ahora mismo es un momento en el que la balanza, esta crisis nos da la oportunidad de romper mucho con el futuro, en el sentido de que hay un trecho gordo ahora, una oportunidad muy grande, que no la hay cuando no hay crisis. Cuando no hay crisis, la gente no se manifiesta, no se revela. Ahora hay una crisis muy fuerte. Entonces, yo te digo que siento que va a haber un conflicto fuerte en el mundo. Y va a haber movimiento, y va a haber pelea, batalla, entre comillas. Porque al final estamos en una humanidad todavía muy en pañales en ese sentido. Hay mucha cantidad de personas con mucho miedo. Y eso al final es violencia, agresividad, odio, ira. Y eso tiene que salir también, ¿vale? También es limpiar un poco. Pero claro, yo de aquí a un año pienso, claro, yo lo que tengo que hacer es pensar en hoy, pensar en lo que yo puedo hacer para, como decíamos en el tema, que la humanidad de aquí a un año tenga más posibilidades de ser lo que venimos comentando, abierta, amorosa, generosa, empática, y yo tengo que dar lo mejor de mí mismo. A partir de ahí, eso es lo que yo puedo controlar. Lo que no puedo controlar, no puedo controlarlo y tengo que entenderlo. Entonces tengo que influir, tengo que vibrar, tengo que compartir, pensando en ese foco, pensando en ese objetivo, que yo pueda y tratar de poner mi pequeñita parte de porcentaje en que la humanidad sea así. Entonces, ahí estamos. Entonces, no me puedo aventurar a hablar de aquí 20 años porque a nivel científico, por ejemplo, sería incalculable y si no te diría algo que deseo y no algo que creo, ¿sabes? Entonces, no sé, no tengo ni idea. Ojalá algo mucho más positivo que ahora, la verdad. Lo dije, lo puse, esa pregunta me vino y lo dije, porque, te voy a explicar por qué. Cuando lo que pasa es que hay un dicho, ¿no? Hay un dicho, no me acuerdo en dónde, qué sitio específico, hay una puerta, no sé si es en Europa, donde dice, los romanos creo lo decían, el, conócete a ti mismo y conocerás el universo y conocerás los dioses, ¿no? Ahí son tres puertas, creo que en Roma, si no me equivoco. No recuerdo muy bien. Entonces,
cuando tú dices, esta frase tan parece cliché y marquetera, conócete a ti mismo, y todo el mundo lo está diciendo ahora. O sea, lo dicen en los canales de YouTube, lo dicen en las redes. Conócete a ti mismo. Los mismos líderes de espacios que tienen muchos seguidores. Conócete a ti mismo, conócete a ti mismo. Pero, a ver, ¿qué es conocernos a nosotros mismos? Totalmente, estoy muy de acuerdo con eso. ¿Sabes qué pasa? Que estas frases, como son tan abstractas, son tan amplias, es como el concepto del amor. El concepto del amor lo puede interpretar una persona que no tenga ni idea y una persona muy profunda. Porque el amor es tan abstracto, tan abierto, que alguien puede creer que amor es ir de la mano con su pareja y alguien puede creer que amor es simplemente respetar a lo que hacen los demás y respetar su libertad para ser y manifestarse. No. Entonces es un poco eso. Conócete a ti mismo. Para mí conocerse a uno mismo, porque también se puede interpretar, como te digo, desde diferentes estratos del pensamiento de las personas. Una persona puede pensar que conocerse a sí misma es saber si le gusta más la Fanta de naranja o la Fanta de limón, ¿sabes? Y entonces esa persona puede creer que es eso. Entonces, conocerse a sí mismo es ser capaz, desde mi modo de verlo, de mirar siempre con los ojos de la verdad o con la conciencia, ¿no? Todos tenemos conciencia, sea baja o sea alta, porque la conciencia al final es el ojo interior, el que observa lo que pasa a nuestro alrededor, tanto a través de los ojos como de los sentidos, como de los sentimientos, de las emociones. Entonces yo lo que diría en este sentido es, tú escucha a tu conciencia, sea el nivel que sea, diga lo que te diga. Contra más una persona se acerque a escuchar a su conciencia y más aprenda de lo que le dice de su conciencia y lo lleve a cabo, más va a evolucionar y por lo tanto más se va a conocer a sí mismo, ¿vale? Esa es la clave, eso es lo que yo le diría a la gente en plan fácil, en plan sencillo, sin hacerlo demasiado complejo. Hazle caso a tu conciencia, escucha a tu conciencia, trata de conseguir hacer lo que ésta te dice, por mucho que la gente te pueda influenciar en otro sentido, intenta hacerlo, ¿vale? Intenta calcular también que si la conciencia te dice algo que tal vez es complicado, háztelo fácil, no te compliques mucho. Si tu conciencia te dice, no, deja el trabajo, ¿vale? No dejes el trabajo directamente. Piensa en lo que puede suceder si lo dejas, piensa en las opciones, piensa en qué salidas tienes, en si eres capaz de aguantar 10 días sin trabajar, 30 días sin trabajar. Analiza un poco y luego cuando lo veas claro, porque se manifieste la realidad, porque te pasa un conflicto o sientes muy claramente que tienes que dejarlo, ¿vale? En ese punto estás preparado emocionalmente para hacerlo, lo ejecutas y la vida sola va fluyendo. Entonces es un poco lo que yo diría en ese sentido. Claro. Conocerte a ti mismo es una palabra, como tú dices, muy abstracta, muy profunda. Eh, y yo complementaría un poco lo que dices, porque a veces uno habla de conciencia también, ¿no? Conciencia, pero ¿qué es conciencia? O sea, a veces puede confundir, y yo lo puedo decir de mi propia experiencia, años atrás, decía la conciencia, pero la conciencia no es esa vocecita que me habla, esa es la mente, ¿no? A veces la mente es como un restrictor, es como que un filtro que nos impide conectarnos con la conciencia, ¿no? Que la conciencia, desde mi perspectiva, es la vida misma, o sea, lo que nos rodea. Y es como algo, ¿cómo explicarlo? Es algo imperecedero, estático, que al mismo tiempo es dinámico y que está viendo todo, que está viendo tus movimientos, tus pensamientos, que está viendo, no interpreta, sino está ahí. El que interpreta es la mente, ¿no? Y a veces, ¿a dónde quiero llegar? El filtro de la mente nos impide hacer lo que queremos. Es decir, si tú eres escritor, pues quiero escribirme, ya vas 4 libros, vas por el quinto, me dices. Sí, sí. Quiero terminar el quinto libro, pero siempre la mente dice, no, pero es que no es buen momento, es que tienes que hacer esto, es que tienes que hacer un canal de YouTube, es que tienes que esto, difundirlo más, tal vez. Entonces, la mente es como que esa vocecita que restringe ese flujo de la vida que está puesto para ti. ¿Cómo lo ves tú? Te lo voy a explicar, creo que muy interesante. Mira, los seres humanos, por naturaleza, nos diferenciamos de los animales por el cerebro que tenemos. Nuestro cerebro procesa mucho más deprisa, es mucho más completo que los cerebros del resto de animales. Entonces, nuestro cerebro adquiere una potencia, que esa misma potencia, vamos a imaginar que la mente, como tú dices, es un circuito, ¿vale? Es un circuito en el que va procesando información, hay unos conceptos, ¿vale? Y la consciencia sería cuando ese circuito gira muy rápido, se genera una energía.
¿no? Una energía electromagnética, que en función de lo rápido que vaya ese cerebro, de lo rápido que piense, de lo rápido que funcione, esa energía es más poderosa, más concentrada o menos. Entonces, cuando tú dices que la consciencia es la vida misma, es tal cual porque al final es una energía sutil de la vida, es la energía más sutil, es más sutil que la mente. Tú acabas de decir eso un poco, es más sutil, porque la mente es energía, pero en un plano más denso, porque tiene que pasar todo ese proyecto. Cuando le damos velocidad a esa mente, naturalmente, como un imán, como un electroimán, se genera la potencia de esa consciencia, que va aparte de la mente. Son dos cosas distintas. Entonces, la voz, en mi caso, yo puedo decir que claramente la voz viene de las dos. Y yo tengo conversaciones entre mi mente y mi consciencia constantemente, diría, bastante intensas. Y así es como entreno. Cuando no tienes a gente, a lo mejor, con la que poder hablar profundo, puedes entrenar con tu mente y con el juego, ¿vale? Entonces, la pregunta sería, ¿vale? ¿Cómo consigo que esa consciencia sea más intensa, sea más poderosa, tenga más poder y demás? Entendiendo a la mente. Ambas están en la mente, ¿vale? Entonces, hemos dicho que la mente es como un circuito que va girando, ¿vale? Como el coche girando en un circuito. Los conceptos son peajes. Entonces, si tú, peaje, no sé si en Perú se llama igual, cuando tienes que parar el coche para pagar en la autopista, ¿vale? Entonces, si tú tienes muchos conceptos, tu velocidad va a ir frenando todo el rato porque todo el rato tienes conceptos en los que pensar, por qué ahora esto, por qué ahora lo otro, por qué ahora no sé qué, y la mente se ralentiza. Esa ralentización hace que esa conciencia baje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitarnos esos conceptos, no depender de ellos para vivir, para fluir, intentar, como he dicho antes, escuchar la voz de esa conciencia, aunque sea baja, poco a poco, retirar esos conceptos a los que estamos apegados, aumentar la velocidad del circuito porque hay menos peajes y eso hará que nuestra conciencia aumente. ¿Vale? Esa sería la explicación que yo le doy a todo esto. Wow, qué hermoso lo que has dicho, ¿no? O sea, que el auto en vez disminuir los peajes, ¿no? Ir como Claro, que liberando eso y para que el carro fluya y ya no tenga muchos baches y no tenga muchos obstáculos. exactamente. Exactamente. Wow, me gustó, me lo quedo. Te lo regalo. Eh, claro, ¿no? Porque a veces estamos, pero que esta sociedad que somos todos nosotros, el colectivo, nos la pone un poco difícil, ¿ah? Nos la pone un poco difícil. Muy ¿Cómo difícil. hacer esto? O sea, ¿cómo poder convivir con esta sociedad que demanda prisa, aceleración, productividad para hoy, todo para hoy? ¿Cómo hacer? Claro, es una batalla, es lo que decíamos antes, cuando te explicaba que cuando llegan los niños se tienen que adaptar al sistema, esa adaptación es la que genera esos conceptos en la mente, ¿no? La escuela, estudiar, memorizar, programarte para cumpleaños, navidades, comportamientos sociales, comportamientos... Todo eso son conceptos. Entonces el niño, en vez de pensar en lo que haría naturalmente, en darle velocidad naturalmente, piensa en cómo se tiene que comportar, qué tiene que hacer ahora, qué le han dicho que haga, ¿sabes? Entonces eso hace que baje muchísimo la conciencia de la humanidad, baja muchísimo. Claro, el tema es cuando te das cuenta, si te das cuenta, ahí está el papel de gente, de libros, de estas conversaciones, de gente que comparta, porque así uno puede conectar, ¿no? Entonces el tema está en que cuando te das cuenta, tienes que empezar a desprogramarte esos conceptos. Ojo, desprogramarte los conceptos no significa eliminarlos. Significa que si tú, por ejemplo, vives creyendo que es muy importante el dinero que ganas, ¿vale? En tu empresa, dejes de creer en eso porque te das cuenta de que el dinero no te aporta nada porque te acostumbras a él, como decíamos con el coche antes. Me he acostumbrado al coche y ya no lo valoro el coche. Entonces me he acostumbrado a ganar, no sé, allí la moneda, 1.000 euros o 1.500 euros y ya no valoro lo que gano porque ya me he acostumbrado. Entonces tenemos que cambiar esos conceptos. El concepto del dinero es importante tenerlo, pero utilizarlo para nosotros mismos, no para que ese concepto nos lleve a elegir un trabajo porque gano más o gano menos, sino que seamos capaces de decir, vale, aquí gano más, aquí gano menos, pero ¿qué aprendo aquí y qué aprendo aquí? ¿No? Que no me domine ese concepto a mí, lo domino yo mando, ¿no? Yo me empodero, yo tengo la capacidad de ser yo y de decir, no, yo lo que quiero es vivir, no quiero ganar dinero, no quiero tener casas, no quiero tener esto, quiero vivir. Y para vivir tengo que fluir, ¿no? Y es un poco ese mecanismo, quitar conceptos, aumentar conciencia, y llegas a un momento que con el tiempo, evidentemente, pues vas consiguiendo eso poco a poco. Entonces tú me preguntabas un poco cómo hacerlo, cómo conseguirlo, es un poco ese proceso. Realmente yo, por terminar en este sentido, lo que diría es que los que controlan el mundo lo hacen muy bien, ¿vale? Son muy listos, tienen mucha información y lo hacen muy bien. Porque yo lo veo, me doy cuenta y digo, qué listos son para que no evolucionemos o para, no sé,
encerrarnos, cómo nos encierran sin que nos demos cuenta y qué listos son. Y eso es lo que me doy cuenta, ¿no? Eso es, hay mucha inteligencia ahí detrás, que no nos damos cuenta. Utilizada para algo negativo, pero hay mucha inteligencia. Claro, lo que pasa es que hay una emoción, yo diría que es la emoción que restringe el flujo del amor, que es lo opuesto, es el miedo, ¿no? O sea, Total. cuando a ti te enseñan, te adoctrinan, te dicen que, bueno, si es que estás con camiseta, con polo en un invierno crudo, pues te vas a resfriar, es una creencia, ¿no? Y Mm. eso es una creencia, en realidad. Y esta creencia que parece muy sutil, que parece que todo lo hemos validado, toda la humanidad lo ha validado, que una persona que está en polo, en camiseta, en un invierno crudo, se va a enfermar. Y es algo que está en nuestro ADN. ¿Cómo trascender eso? Es observando que en realidad si tú ves a un niño que no tiene esos dogmas, esa forma, esa invasión mental, de esa estructura social, de esa creencia, si es que el niño no sabe esto, el niño puede estar sin polo en un ambiente agresivo, en un clima muy, muy frío y no se va a enfermar, porque todo es mental. Entonces, y así como este miedo muy pequeño que estoy poniéndolo muy sutil, hay otros miedos más grandes, ¿no? Como que ya restringen hasta que te paralizan, como esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Hay muchas personas que lo viven desde la incertidumbre de que si no van a poder trabajar, no tienen ingresos económicos, van a perder la casa, van a perder sus bienes, sus activos, sus negocios, y qué va a ser de su vida, ¿no? Porque han basado y han puesto toda su existencia en cosas exteriores, ¿no? O sea, como hay una dependencia a lo exterior. Total. ¿Cómo hacer que este miedo tan sutil y estos miedos ya muy, muy, ¿cómo se podría decir? Ya puestos a la cara de todos, que, o sea, es un miedo que ya no tiene dónde esconderse, que nos están provocando desde, como tú dices, la gente que controla todo. ¿Cómo hacer para poder trascender esos miedos y transformarlos tal vez en otra cosa? Perfecto. Empiezo por el ejemplo que me has puesto del polo, ¿vale? Del frío. Aquí la pregunta es, ¿vale? Tú, el niño, si sales sin camiseta en el invierno, ¿vale? Está claro que según sus defensas, su estado biológico, en función del frío que haga, en función de su temperatura, puede que se resfríe, puede que no, ¿no? Lo que tengo claro es que decirle al niño lo que tiene que hacer solo va a hacer que el niño se quede con el concepto de que no puede hacer eso. Y eso lo podemos aplicar en todo lo que quieras, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿no es más positivo dejar que si el niño quiere salir sin camiseta a la calle y hace frío, se dé cuenta él de que tiene frío y se ponga un polo o se meta en casa o se quede en la calle y a lo mejor se resfríe y aprenda lo que significa? Porque lo aprenderá él mismo, ¿sabes? No es lo mismo que la madre, entre comillas, le diga que no lo haga porque se va a resfriar y viva creyendo toda su vida eso, que dejar que haga. O sea, no pasa nada si se resfría un niño, no pasa nada, no pasa nada si se cae jugando y se araña. Es mejor que se caiga, que se haga un arañazo, que decirle que no lo haga y que el niño tenga, como dices, ese miedo a hacer eso porque le han dicho que no lo haga. Es súper importante probar, experimentar, que la conciencia nos dice que sentimos que queremos probar una cosa. Hay que probar, porque cuando no se hace eso, cuando no dejamos que el niño, en este caso, pruebe, experimente, se haga daño, llore, ría, todas las emociones posibles, ¿vale? Y las experimente por sí mismo y las enlace por sí mismo y las alinee, que no crea que algo es bueno porque le ha dicho a alguien que es bueno, sino porque él interpreta o lo enlaza con una emoción positiva y demás. Esa es la clave. Entonces, claro, todos esos niños mayores que han crecido así y que ahora tienen mucho miedo, como decías, tienen que hacer ese proceso. Ese proceso es, vale, esto me da miedo, esto me da mucho miedo, esto me da muchísimo miedo. Pues me voy a lo que me da solo un poco de miedo y poco a poco, con cariño, si hay una persona ahí que le puede ayudar, pues no pasa nada, estar ahí, echar una mano. Y que esa misma persona, porque tiene que tener la voluntad la persona. Si una persona tiene miedo, solo va a salir del miedo si quiere salir del miedo. Si no, no va a salir del miedo. Nadie va a poder hacer nada. Tiene que tener una voluntad. Entonces aquí la clave es entender poco a poco que deshacerse de ese miedo es vivir más plenamente. En amor, como dices, el miedo es el opuesto del amor.
me voy a vivir más plenamente si consigo pasar esa fase de miedo, pasar ese rasguño que decía con el niño, pasar ese punto de primer enfrentamiento con el miedo en sí para darme cuenta que es una ilusión y decir, he vivido toda mi vida pensando que esto me daba miedo, lo he enfrentado y no es nada. Y entonces poco a poco se va animando, ¿no? Y se viene arriba. Entonces, en este sentido, mi papel yo lo interpreto como que tengo que ser o mostrarme como esa persona que puede llegar a comprender los miedos más profundos de la gente. Y tengo que intentar transmitir lo que transmito, haciendo que esa persona que tiene mucho miedo se sienta cómoda. Y que no me vea como alguien que la obliga a salir de ese miedo, sino como alguien que la invita, ¿no? a probar, la invita, la anima, intenta estar a su lado, intenta acompañar para que la persona pues intente salir de ese miedo. Eso es así como yo lo interpreto. Claro, claro, claro. Y hay que atravesar nuestros miedos, pero no desde el rechazo, ¿no? Porque a veces podemos interpretarlo de una manera en donde el miedo es el cuco, ¿no? El miedo es lo em, como que lo peor que puedes tener. Entonces, lo que entrenamos a las personas, lo que pueden asimilar a las personas es que en realidad no hay que tener miedo, ¿no? Y es al revés, ¿no? Es cruzar los miedos, es atravesarlos, porque en realidad el miedo es el producto de nosotros, ¿no? Del personaje que tenemos puesto, ¿no? Exacto. Eh, entonces, un poco cambiando de perspectiva de la conversación que tenemos, que es muy dinámica y muy bonita, me gusta bastante. eh, si nosotros estamos en un mundo, pues, que vemos control, como tú lo expresas, que vemos incertidumbre, violencia, ¿no será que esa incertidumbre, esa violencia viene de adentro como colectivo y que está esperando ser sanado para poder ver paz? Porque queremos migrar nosotros como colectivo, la sociedad en conjunto quiere migrar, pues quiere saltarse ya directo a la paz, a levitar, a estar en armonía, a conversar con los tigres, leones, sin antes cruzar y asumir la responsabilidad de que estamos viviendo todos en violencia. ¿Cómo lo ves tú? Lo primero que diría es que, como he dicho antes, los que gobiernan, los que controlan son muy listos y además de generar un sistema que nos priva de aprender por nosotros mismos, que nos adoctrina, como decimos, ¿no? Y que no nos deja experimentar, ¿vale? Nos mantienen en ese estado con, como tú dices, la sensación de que hay guerras constantemente. Uno pone los informativos, ¿no? Y es como toda una vibración de guerra, de violencia, de agresividad y todo eso, ¿no? Entonces, son muy listos y nos mantienen ahí, ¿no? Esa es la clave, esa es la primera clave. Entonces, a partir de eso, lo que tenemos que entender un poco, ¿cómo decirlo? Es que no va a servir de mucho decirle a una persona que deje de tener miedo, ¿vale? Esa es la primera clave. Porque dejar de tener miedo es algo tan complejo, es algo tan... Parece muy sencillo, pero es muy complejo. Porque, ¿qué es el miedo? El miedo, por ejemplo, lo has dicho más o menos, ¿no? Que depende del ego. Al final, el ego, que es el constructo que nos creemos que somos, es el miedo en sí, porque en cuanto me comporto de una forma que no interpreto que soy yo, ya me da miedo, porque digo, ¿este quién soy? Ya no soy yo, no, tengo que volver a mi ego, tengo que volver a mi yo, ¿no? Entonces es muy importante entender esa estructura, como he dicho antes, de conceptos que generan unos peajes y esos conceptos bajan la vibración. Entonces yo diría que hay mucha gente con mucho miedo. Hay gente como tú y como yo que hemos pasado por esa fase y hemos pasado por esta. Entendemos las dos fases. Y la gente que tiene miedo no entiende las dos, entiende una fase, que es la del miedo. Entonces, lo que estamos viendo nosotros no lo puede entender, porque no lo ha vivido, no lo ha experimentado. Tú lo puedes entender a ellos, pero ellos a ti no te pueden entender. Entonces, aquí el juego está en ser capaces nosotros de, entendiéndonos a nosotros cuando éramos así, y entendiéndonos ahora y entendiendo a la gente, empatizando, amar todo lo que podamos, intentar transmitir, intentar... Yo digo mucho que no vale con ser luz, hay que brillar, hay que intentar brillar. Y no está de más compartir un poco más y ser un poco más generoso y escuchar un poco más y, no sé, y pensar un poco más. Si puedes, te sale de corazón, hazlo. No pasa nada. Porque al final el objetivo es brillar para que poco a poco esa gente, esas personas que tienen mucho miedo, un día digan, mira, pues me animo. Y poco a poco
¿no? Vayamos generando, pues, como has dicho tú antes, un porcentaje del 9 o el 10%, por ejemplo, pues que sea un 11, y luego un 12, y luego un 13, y que haya una tendencia, como digo yo, en esa dirección. Porque evidentemente esto es una guerra entre la luz y la oscuridad, entre comillas. Están los que gobiernan intentando que vivan en el miedo y nosotros intentando que se den cuenta. Entonces tenemos que hacerlo mejor que ellos. Tenemos que conseguir, es un reto. Hay que conseguir hacerlo mejor que ellos. Y sabemos que el amor y la verdad son nuestros aliados. Entonces tenemos que intentar ganar esa batalla. Tenemos a los mejores aliados. Tenemos a Messi y a Cristiano Ronaldo a nuestro lado. O sea, tenemos que ganar el partido, ¿no? Muy curioso, justo lo que como mencionabas, yo me imaginaba, yo tengo, bueno, yo vivo en un condominio en la ciudad de Trujillo, es una ciudad muy hermosa, les invito a conocerla, a todo el mundo, en Perú. ¿Y qué pasa? En este condominio, lo dije en otra charla que tuve también, y lo quiero poner como ejemplo. Eh, Hay un jardín que es grande, ya en el condominio, dentro del condominio, y el jardín tiene unas plantitas, unas flores muy bonitas de color violeta, hermosas. Estas niñas se duermen a las 6 de la tarde, cuando oscurece. Acá oscurece 6, 7. Se duerme quiere decir que cuando están despiertas están así, pero cuando se van a dormir se cierran. Pero yo normalmente me voy a acostar plan de una, antes saco a mi perro a pasear. Entonces, a eso de la 1 de la mañana, lo suelto, libre, porque no hay nadie, y camino por esas florcitas, veo cerradas, pero de las 100, ciento y tantos que hay, unas 6, 7 están abiertas. No Sí, duermen. sí, ¡Wow! ¡Qué impresionante! sí. Entonces yo digo, yo comparo, si nosotros somos la vida, si nosotros somos todo lo que vemos, quiere decir que esas plantitas que están despiertas todo el tiempo, en algún momento, y déjame comprobarlo después, en algún momento van a contagiar a las demás y cuando pase de aquí un tiempo tal vez, todas van a estar abiertas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Y esto es real, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nosotros, este porcentaje que mencioné, ¿no? De 9 a 10% que están despiertos todo el tiempo, como todo es energía, ¿no? La energía, como hay un principio que no se, ¿cómo se dice? No se crea ni se destruye, sino se transforma, está allí, cambia, se transforma. Quiere decir que nuestra energía de las personas que están despiertas pueden transformar al resto, despertar al resto, desde el saber que estás despierto. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, Qué perfecto. bonito, Te ha qué quedado muy hermoso. bien. Sí, o sea, yo me pongo a ver, digo que hay una palabra esperanza, aunque no lo diría esperanza, de que todos se contagien de esa energía muy sutil, silenciosa, pero dinámica, de despertar, de acceder a nuestra naturaleza, a eso que es, vuelvo a decirlo, aunque suene redundante, muy natural. O sea, ya está ahí. Cuestión de activarlo, de despertar. Y Total, para ello, pues hay que cruzar los miedos. exactamente. Eh, Totalmente, me gusta la analogía de las plantas, si lo interpretamos como que no le tienen miedo a la noche, ¿no? Un poco, si lo interpretamos así, esas plantas no le tienen miedo a la oscuridad, a la noche, ¿no? Y las otras sí, y como tienen miedo, pues se encierran, ¿no? Sí, totalmente, nosotros somos todo, o sea, porque somos como seres, somos dioses en la realidad, hay que interpretarlo así. Entonces somos todo, somos lo físico, ¿no? Porque yo soy la persona que soy, la persona que represento físicamente, ¿no? Y somos hasta la profundidad de nuestra espiritualidad. Como decía antes, esos conceptos que existen en mi mente y que me frenan son más sólidos que la conciencia en sí. Y es más sólida la piel que esos conceptos, ¿no? Podemos irlo como haciendo cada vez más nimio, más ligero, más sutil, más energético, si quieres, ¿no? Entonces hay que entender que esto es como un juego, ¿no? En el que empiezo a lo mejor en la fase de primero soy un cuerpo, entre comillas, y poco a poco me voy encontrando y voy dándome cuenta de que soy mucho más, de que soy mucho más y soy esa energía pura que hablábamos de la conciencia, los sentimientos, ¿no? Son energía muy pura, el amor fluye de ahí, ¿no? También. La conciencia observa, entiende, interpreta, comprende, está el corazón que siente, ¿no?
Y todo eso, cuando lo dominamos y son herramientas que están a nuestro favor y no en nuestra contra, somos dioses en la vida y podemos disfrutar constantemente. Entonces, tú has dicho antes, ¿no? Cómo conseguimos que ese porcentaje, ¿no? Un poco todo esto, que la gente se dé cuenta. Yo creo que la clave está siempre en lo que nosotros podemos controlar. Tú como ser humano y yo como ser humano. Entonces, si yo consigo comprenderme más profundamente, como he dicho antes, voy a brillar y voy a manifestarlo. Es decir, cuando la gente me vea, naturalmente voy a expresar esa naturalidad de la que has hablado tú. Voy a expresar profundidad, voy a expresar felicidad, voy a expresar luz, voy a brillar. Entonces, lo que tengo que intentar hacer es utilizar esas herramientas también que tenemos todos, ¿no? La inteligencia, la picardía, la empatía, ¿no? El comprender a los demás, todo lo que podamos tener a nuestro favor, para en los momentos en los que entramos en contacto con personas, cuando podemos controlar nosotros a nosotros mismos en esas conversaciones o en esos contactos, manifestarlo al máximo. O sea, mi reto es, yo me puedo controlar a mí mismo, voy a buscar mi mejor versión para brillar tanto que la gente diga, pero ¿este qué hace? ¿Este qué toma? ¿Este qué le ha tocado la lotería? Y luego diga, no, pero si no le ha tocado la lotería, pero si es pobre, pero si no tiene ni dinero. ¿Y cómo puede ser este tío que es pobre, está riendo, contento y contento de verdad? No riendo y contento de mentira, tú sabes. De verdad, de corazón. Entonces la gente tiene que llegar a un momento que diga, pues está claro que el dinero no da la felicidad. Pues está claro que tener muchos coches, ¿no? Porque el coche es un ejemplo muy claro, no me aporta nada, no me está aportando lo que tiene este tío lo hace sin coches, ¿no? Lo hace sin tener ni un coche. ¿Cómo lo hace? Hay que despertar esa curiosidad que perdimos en el transcurso del niño al hombre, hay que despertarla y que la gente se haga preguntas. Aunque sean preguntas primero, entre comillas, con envidia o con recelo o incrédulas, que no se lo crean, que se lo pregunten. Da igual que se lo pregunten, porque llegará un momento que si se da en la vida, en su destino de vida, que sufra, a lo mejor esa pregunta vuelve a fluir y lo ve desde una perspectiva distinta. Entonces, tenemos que dedicarnos a trabajarnos fuerte. Claro, qué lindo lo que dices. Claro, hay que ir encontrándonos, ¿no? Descubriendo, yo diría para encontrarnos verdaderamente, desde mi perspectiva, obvio que es mi verdad, solo mi verdad, para poder encontrarnos, encontrar esa esencia que mueve, es primero preguntarnos, ¿no? O sea, ¿qué está moviendo a este cuerpo? ¿Quién lo mueve? ¿No? Exacto. Y para acceder a ello, ya lo dijimos, tenemos que ir quitándonos las capas sociales que tenemos por miles de años acumulados, ¿no? Adentro de nosotros, ¿no? En nuestro ADN. Em, hay una pregunta que la hago a diferentes personas en estas charlas conscientes, que te la voy a hacer a ti igual. Es, preparado, preparado. Es básicamente, si nosotros vamos por un supermercado caminando, estamos con nuestro coche y vemos en la parte de fríos, ¿no? En la parte vemos carne trozada, vemos, o en los mercados, acá en Perú, en los mercados también, vemos las reses colgadas, el pollo colgado. ¿Qué sientes cuando ves esto? A ver, yo te digo, claro, porque esto tampoco lo sabes, yo tengo una alimentación vegetariana vegana. Es decir, yo no como... Tengo una alimentación, como siempre digo, con tendencia vegetariana vegana. Si yo, por ejemplo, en una circunstancia voy a un sitio en el que me hacen de comer pescado, por ejemplo, y lo hacen con amor, con cariño, valorando el pescado, con amor al sacrificio, ¿no? A que esa persona lo ha hecho con, ¿no? Con el arte de pescar, entre comillas, o en cierta manera sí, o ecológico, orgánico. Yo me como el pescado, no tengo problema. La carne me cuesta ya más. Se hace muchos años que no como carne, ¿vale? Pescado alguna vez, como te digo. Entonces, tiro mucho de vegetales y sobre todo vegetales. Huevo también muy poco, mantequilla nada, leche de vaca, digamos, nada. Entonces, diciendo eso, para empezar, vuelvo a la pregunta, ¿no? Cuando vemos todo eso. Para mí, en este sentido, es muy importante entender que el animal tiene una vida y hay que respetarla, ¿vale? Hay que respetar su libre albedrío y su vida. Entonces, si una persona entiende eso y lo valora, tiene, desde mi punto de vista, no el derecho, no me gusta decir el derecho, sino que interpreto o entiendo que una persona pueda sacrificar un animal para comer, ¿vale? Siempre que lo haga valorando al animal.
siempre que lo haga entendiendo que está sacrificando una vida para dársela a él mismo, ¿vale? Entonces, en oposición a esto, cuando yo veo, por ejemplo, no voy a decir nombres, restaurantes de comida rápida o el supermercado, como me dices tú, veo que la cultura es la de no entender que esa carne viene de un animal sacrificado. No se le da el valor. El problema es que no se le da valor. Me como la hamburguesa y si me la dejo a la mitad porque no tengo hambre, la tiro y ya me compraré otra, ¿no? Entonces, ahí hay una disonancia cognitiva en el sentido de que la gente no se da cuenta de que eso es un animal, que estaba vivo y que encima ha sido esclavizado para que tú comas. Entonces, ha tenido una vida durísima, con antibióticos, con tratamientos denostables, en la oscuridad, para que tú te comas la hamburguesa y encima no te la comes. Entonces, eso te habla del despotismo de la humanidad, de cómo funciona, de las densidades bajas, de lo peor, ¿no?, de la humanidad. Entonces, yo te hago esa apreciación. Una cosa es la persona que cuida a las vacas o a los animales con amor, con cariño, y en un momento dado come carne porque siente que necesita esa carne. Hay gente que tiene o necesita comer esa carne, ¿no? Y lo hace con respeto, con sacrificio, valorando al animal. Y luego está lo otro, que es, bueno, la comercialización, el maltrato y todo eso, que eso totalmente estoy completamente, bueno, pienso que es negativo para las personas que lo hacen. Pienso que están comiendo energía densa, energía de odio, energía de maltrato. Y al final se generan así a ellos mismos. Ese es mi punto de vista. Claro, te agradezco. Claro, porque el comer carne, ya sea de res, de pollo, de pez, en realidad yo lo veo desde una vertiente, como tú lo mencionas, ¿no? Que todas nuestras verdades, la suma de las verdades es la realidad. Por ejemplo, si yo cuando veo esos pollos colgados, a mí, a mí me da un no sé qué. O Sí, sea, sí. a pesar que yo lo he comido, yo soy vegetariano también, ¿no? Soy vegetariano, vegano no, porque a veces si es que viajo o voy por ahí, entonces puedo comer los huevos los huevos sancochados, del queso. Entonces, no, y tampoco me diría vegetariano porque en realidad no sé si el título es ese, sino es más por respeto, ¿no? Es un Sí. respeto a las vidas, a seres vivos como nosotros, de igual manera, tan importantes como nosotros, que están existiendo en unas condiciones, pues, no naturales, ¿no? Condiciones alternativas impuestas por una estructura social que ha sido absorbida y bueno, y no ha sido cuestionada, ¿no? Porque lo importante, como tú dices, es observar en primera instancia, ¿no? ¿Qué estoy comiendo? ¿De dónde viene ese animal, esa carne que estoy comiendo? Ir al origen, porque no, lo como y ya está, ¿no? Ir al origen, y no digo, pues, a las personas que están viendo esto, no digo que no dejen de comer carne, no, ni mucho menos, sino que observen qué están comiendo, observen la energía. Nosotros no solo somos un cuerpo físico, sino somos un cuerpo energético, un cuerpo mental. Somos la unión de tres cuerpos, incluidos el cuerpo espiritual, que son cuatro cuerpos. La suma de ellos somos nosotros. Entonces, tanto alimentamos al cuerpo, también alimentemos al cuerpo energético, al alma, ¿no? Entonces, solo esa pregunta fue para observar nada más, para que veamos cómo estamos llevando nuestro sistema alimentario social, ¿no? Nada Totalmente. más. No es para que, no sé si quieres Sí. agregar algo. Agrego, si quieres. Mira, yo por hacerlo muy sencillo, yo diría que si una persona siente que quiere comer carne, se come toda la carne que compra o que genera, la respeta, la valora y entiende que proviene de un animal, ¿vale? Y intenta que ese animal, evidentemente, haya sido criado o haya estado en medio de libertad o en libertad y haya sido criado de una manera sana, saludable, etc., no hay ningún problema. Porque te digo, el objetivo no es que todos seamos vegetarianos tampoco. Porque, por ejemplo, el león no hace nada malo por comerse a la cebra. Se come a la cebra porque necesita comer esa carne. Entonces, igual que pasa eso en el león y entendemos que es natural, hay muchos seres humanos que naturalmente pues, van a sentir que quieren comer carne. Y eso es positivo, entre comillas, porque si la vida nos ha dado el poder, entre comillas, de poder decidir lo que comemos, es también para gestionarlo. Y en ese sentido, tenemos que entender que si nadie comiera carne, a lo mejor habría otras especies
que terminarían generando un desequilibrio con nosotros. Entonces, no es malo que la gente coma carne, porque si lo hace equilibradamente, se mantiene el equilibrio de la humanidad, de la naturaleza, de todo. Lo importante es que la energía, evidentemente yo siento que energéticamente es mejor comer vegetales que carne. La densidad de la carne a nivel vibracional es más densa, es más cercana al miedo que cuando te comes un vegetal, porque un vegetal lo puedes comer conscientemente sin matar a nada. Y la carne te la comes matando algo. Por lo tanto, hay una diferencia ahí, ¿vale? Pero lo que diría es que naturalmente la gente debería, lo más importante es valorar lo que come, entender que la comida es muy importante y entender que de dónde provenga también. Y entonces cuidar eso, educarnos en eso, en ese respeto por los alimentos, en ese respeto por los seres que nos dan ese alimento y sucesivamente. Creo que es lo más importante. Claro, claro. Y para cerrar esta parte de alimentación, yo diría, como tú dijiste, que comer carne, ya sin poner la parte emocional de plano, el comer carne, pues el proceso químico que lleva cuando ingresa al cuerpo demanda más energía, ¿no? O sea, te demanda al cuerpo, imagínate que eres un robot, te demanda más energía, más consumo energético para poder procesar la carne que procesar un vegetal, ¿no? Entonces, Sí. eso aliviana, te ayuda a poder disponer de más energía si es que comes vegetales, ¿no? Para ponerlo ahí, ¿no? Sí. Eh, bueno, ya vamos a ir cerrando esta conexión. Ha sido un placer tenerte, Marc. Recordar a la audiencia que está viendo en vivo y que también lo verá después, va a quedar grabado en este espacio, que Marc es un escritor, tiene 4 libros ya escritos en poco tiempo, eh, y que actualmente está, lo que me gustó de él, lo contacté es porque veía algunos videos que, tanto en YouTube como que tiene su canal de YouTube y en Instagram, que resonó en mí, ¿no? O sea, esa expresión de poder liberarte de lo que sientes y expresarlo sin temor a nada, resonó mucho en mí, ¿no? Y que va direccionado a esto que yo hago también, que es el despertar de conciencia, ¿no? Entonces, yo le invito a Marc a que dé unas últimas palabras, que lo que le venga en gana decir, y nosotros te escuchamos. Perfecto. Bueno, como has dicho lo de los libros, creo que puede ser interesante porque creo que no lo hemos hablado. Yo, en realidad, así muy rápido, con 23 años me marché de mi casa con la idea de escribir un libro en otro país. Dejé todo y me fui a escribir ese primer libro. Entonces, para mí los libros son etapas de mi vida. Más que libros como un libro físico, son etapas de mi vida. Entonces, el primer libro significa el momento en el que cambié de vida completamente y entonces empecé a despertar con ese primer libro. Son libros que no tienen nada que ver con la espiritualidad en sí, como tal, ¿vale? Primero una novela, luego escribí la segunda parte, cuando ya había conseguido estabilizarme, cuando ya me empezaba a conocer más, tenía una casa en otro sitio y tenía un trabajo diferente y todo eso. El tercer libro ya viene cambio de aires. El tercer libro es un libro de cuentos en los que utilizo esos cuentos para transmitir diferentes historias de la realidad para que la gente ya reflexione. No es espiritual, pero sí que es para pensar. Drama, tragedia, humor, un poco de todo. Y el cuarto libro ya es en otro momento de mi vida, que ya cambié de país otra vez, estaba en otra experiencia, y es un libro que también es de cuentos y que va un poco al hilo del tercero. Son diferentes, pero son cuentos como para pensar, para reír, para darle vueltas al coco. Ahora mismo estoy en el momento en el que ya me dirijo realmente, después de este proceso de 7, 8 años, me dirijo al momento en el que siento que tengo que proyectar exactamente lo que soy y hacer lo que me ha traído a ti o lo que nos ha traído, que es lo que estoy haciendo ahora, al final, ¿no? Transmitir esto que estoy transmitiendo e intentar generar lo que he generado en ti, que me alegro mucho que digas, ¿no? E intentar, bueno, pues hacerlo al máximo porque efectivamente no tengo miedo y siento que es muy importante que la humanidad entienda lo importante que es amar y lo importante que es no tener miedo. Entonces, como has dicho antes, ahora estoy terminando mi quinto libro, que sería el primer libro que escribo espiritual, con mucha información espiritual, con mucho desarrollo, intentando tocar muchos temas, toco la alimentación también. Y estoy un poco ahora en ese aislamiento de la sociedad para intentar concentrarme al máximo para transmitir todo lo que siento dentro.
te tengo que comentar que este libro, al ser espiritual, me resuena compartirlo gratuitamente. Es un libro que voy a compartir gratuitamente. Wow, Todo el mundo lo va a poder tener cuando termine. Espero que en un mes aproximadamente, porque tengo que terminar de editar y demás, en un mes, mes y medio seguramente. Y será compartido gratuitamente, será amor puro. Y a partir de ahí, pues intentaremos mover el libro, intentar que llegue a mucha gente e intentar seguir haciendo lo que hago a través del libro, a través de los vídeos y a través de todo esto, básicamente. qué hermoso, qué hermoso. Es la misma editorial Rojo, si no me equivoco, es la En editorial los que hoy cuatro primeros libros, sí, sí, es una editorial que se llama Editorial Círculo Rojo. Círculo Rojo. Sí, sí, La voy a sí. llamar, porque yo también escribo. Dale, dale. La voy a Prueba. llamar. Qué bueno. Bueno, Marc, ha sido un placer tenerte nuevamente. Te agradezco por darnos este tiempo para poder difundirlo en este espacio que tiene como objetivo, como tú ya sabes, poner de manifiesto la naturaleza que somos todos y que alcanzarla no es complicado. Toma su proceso, pero no es complicado. Es solo acceder a lo que ya tenemos, que es nuestro. Es Exacto. cuestión de despertarlo para poder contribuir con los demás. Como tú dijiste, no es necesariamente solo ser luz, sino expresarla, ¿no? Es poder difundir esa luz que somos todos. Si es que nada, me despido de todos ustedes y el día lunes tenemos una invitada de lujo, es peruana y vamos a tocar un tema que nos lleva a direccionar a poder valorar el lugar femenino, que no necesariamente son las mujeres, sino también los hombres tenemos nuestro lado femenino, que es nuestro lado intrínseco, que es que armoniza nuestro universo, nuestro mundo, y vamos a hablar un poquito de ello, que es lo sagrado de lo femenino en nuestras vidas, ¿no? Vamos a estar con Silvia Espíritu, ella es ingeniera, es coach ontológica, y pues nos tiene un tema muy elaborado, muy bonito, que vamos a fluir el día lunes a las 7 de la noche hora Perú, 2 de la mañana hora España. Así es que nada, muchas gracias Marc, que tengas un gran instante presente, que es lo único que hay. Gracias, A ti. gracias, gracias. Adiós.